invito a que abráis vuestras Biblias. Hoy no tendremos PowerPoint, esta mañana, esta tarde sí. Y que busquéis en la palabra de Dios en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y vamos a empezar nuestra lectura a partir del versículo 10. En el versículo 10 empieza una narración bien interesante. Es la curación, ese milagro maravilloso en el que se va a producir la sanación de aquella mujer encorvada. ¿Recordáis? En Lucas 13 se habla de esto. Vamos a leerlo juntos en sus primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Bueno, tengo que decir que cuando yo leo este texto, siempre que leo este texto, no puedo evitar tenerlo asociado a una experiencia que viví durante bastante tiempo en un hospital. El primer hospital en el que yo trabajé, en Barcelona. Yo trabajé en un servicio de reumatología. De hecho, era un servicio de reumatología muy reconocido, no solo a nivel nacional en España, sino incluso a nivel internacional. Sabéis, en algún momento en determinados hospitales pues concurren figuras de un prestigio internacional. Y en ese caso era así. Había profesionales muy bien reconocidos en todo el mundo, y de hecho pues venían personas de distintos lugares de Europa y también incluso de otros continentes. Y en ese momento es cuando yo coincidí trabajando en ese hospital. Bien, en ese hospital yo trabajaba en turno de noche y bueno, pues, en fin, era, como digo, un hospital de reumatología, y allí veías todo tipo de enfermos, y todo tipo de patologías que yo ni siquiera me podía haber imaginado cuando estudiaba enfermería. Porque yo había estudiado pues, temas de deformaciones, problemas, dificultades que podía haber con la espalda, con la columna vertebral y con otras articulaciones y otras partes del cuerpo. Pero allí yo vi cosas allí espeluznantes. Yo llegué a ver, dedos absolutamente deformados, desviados hacia atrás, o sea, cosas horrorosas. Yo llegué a ver allí columnas vertebrales que prácticamente eran como si fueran serpientes plegadas sobre sí mismas. O sea, pensabas, ¿cómo puede respirar esta persona si tiene el tórax completamente contraído porque la columna vertebral no le permite a la caja torácica que tenga la expansión que corresponde? Pero sabéis, había una patología, cuyo nombre no voy a mencionar ahora, no viene al caso, pero una patología que vais a reconocer muy bien cuando yo la reproduzca. Era una patología que era relativamente frecuente en ese hospital, porque como digo, venían de distintos lugares, y aunque no era una patología que vieras por la calle mucho, pero sin embargo allí pues concurrían varias personas que lo sufrían. Era una patología por la cual las personas andaban así. ¿Habéis visto alguna vez a una persona andando así? Bueno, pues en ese hospital, pues en la noche, estas personas se sentían muy agobiadas en la cama, porque les costaba encontrar la posición que permitieran un mínimo de comodidad. Y era normal que allá a las 2 o a las 3 de la mañana estas personas salieran. Había allí un largo pasillo oscuro, porque claro, para no molestar a los enfermos en general, se mantenía la penumbra. Y entonces aquellas personas, era frecuente verlas transitar por aquel largo pasillo, de aquí para allá, de allá para aquí, con ese caminar que intentaba reproducir. Y te daba realmente pena, ¿verdad? Te tocaba el corazón. Y a veces, pues, querías hablar con ellos. Pero sabéis, era difícil, porque cuando tú quieres hablar con una persona, le mires a los ojos, ¿verdad? El encuentro visual es fundamental cuando nos comunicamos con alguien. Entonces, claro, hablar a una persona que está mirando al suelo era un tanto
incómodo hasta para la propia persona. Y entonces tenías muchas veces que ponerte así como agachado, de rodillas incluso, para encontrarte con su vista, con sus ojos. Y entonces hablabas con ellos un poco, intentando darles un poco de conversación. Pero claro, no era una postura a mantener mucho rato. Y bueno, era realmente duro. Estas personas es como si tuvieran o sea, su visión era como tener la vida cortada por la mitad. O sea, no podían ver prácticamente ni las partes superiores de las paredes, menos los techos o el cielo. Cuando yo leo este texto de esta mujer encorvada, me viene siempre al pensamiento pues, esos momentos, ¿verdad? Y cuando yo analizo el texto bíblico, cuando dice que llevaba 18 años de enfermedad, estas enfermedades suelen ser de tipo progresivo, son degenerativas y progresivas. En un tiempo en el que no había los medios, ya no digo curativos, ni siquiera paliativos para este tipo de patologías, yo me puedo imaginar que aquella mujer encorvada realmente tenía un encorvamiento, si no igual, parecido al que yo podía ver en aquel lugar. Por otra parte, hay otro dato que creo que apoya esto. Nosotros en los evangelios, cuando vemos las curaciones que hizo Jesús, sabemos que hizo muchas curaciones. Sabemos que los evangelios son como una especie de síntesis, de resumen, ¿verdad? Porque en Juan 21 dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo o dijo, dice, bueno, es una hipérbole, pero no habría libros donde poder escoger, en fin, reflejar todo esto, ¿verdad? Y entonces, claro, yo pienso, creo que coincidiremos todos en ello, en que realmente cuando tú lees en los evangelios, no ves curaciones de pequeños problemas auditivos, alguna cojera ligera, no ves dificultades de tipo visual, pero bueno, no. Lo que vemos en los evangelios son curaciones de ciegos, de sordos, de sordomudos, de paralíticos. Vemos incluso resurrecciones. Pareciera como que en el evangelio el Señor haya querido recoger no solo su misericordia que se manifiesta en la curación de las personas, sino también su poder extraordinario. Y entonces hay una selección de curaciones, de sanaciones por parte de Jesús que son de verdaderas patologías incluso de nacimiento, etc. Y todo esto me hace pensar que aquella mujer debía tener una deformidad, una deformación del tipo como el que os comentaba en aquel hospital de reumatología de Barcelona. Cuando seguimos leyendo, bueno, dice también un detalle que es interesante que lo tengamos presente: de ninguna manera se podía enderezar. Aquello estaba estructurado plenamente. El versículo 12 es un versículo maravilloso, ¿verdad? Es un versículo extraordinario porque dice así el texto: cuando Jesús la vio, la llamó hacia sí y dijo, quedas libre de tu enfermedad. Y hermanos, me gustaría que pudiéramos imaginarnos juntos la situación. Yo puedo visualizar a esta mujer allí al fondo, porque sabéis que en las sinagogas no se podían poner las mujeres y los hombres juntos. Yo he estado en alguna sinagoga y o bien al fondo o bien al lado, pero los hombres y las mujeres no pueden estar juntos. Y yo me puedo imaginar a Jesús viendo a las mujeres allí al fondo y Jesús se da cuenta de que aquella mujer está con esa deformación, está allí. Sin duda debió sentir una gran misericordia por esta mujer. Porque, ¿sabéis? Una persona cuando tiene una patología de esta naturaleza, ahí se juntan varias cosas. Se junta la propia enfermedad. Se junta también que en el medio judío de la época, la enfermedad, ¿cómo se consideraba? Se consideraba como un castigo de Dios. O sea, realmente era que si le iba mal, si estaba enferma la persona, pues, bueno, además de que estaba enferma, es que tenía que sentirse culpable. Porque algo fallaba en su vida, algo había hecho mal, algo había pensado mal. Su vida no estaba bien. Y así lo veían también las personas alrededor de ella. Lo veía ella y lo veían los demás. Sin duda esto debía tener problemas psíquicos importantes.
persona se debía sentir alienada, separada de las personas. Bueno, el Señor Jesús la ve, siente misericordia por ella. El texto dice, la vio, la llamó hacia sí. ¿Verdad que es bonito esto? La llamó hacia sí. Y entonces le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Pero esto, claro, aquí es solo una frase, pero ¿os podéis imaginar? Aquella mujer caminando así hacia Jesús, prácticamente sin poder levantar la mirada. Y cuando llega delante del Señor Jesús, el Señor Jesús la toca y le dice, quedas libre de tu enfermedad. Y yo me puedo imaginar, hermanos, me puedo imaginar aquel cuerpo totalmente encorvado, levantándose poco a poco por la acción del poder y la misericordia de Dios. Y aquel horizonte limitado, cortado por la mitad, se abre nuevo, luminoso en la mente, en el cerebro de aquella mujer. Debió ser algo, ¿verdad?, maravilloso, extraordinario. Un texto precioso. Porque el versículo 13 dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó al instante y glorificaba a Dios. No, es que qué bonito, ¿verdad? Es que los milagros de Jesús son realmente maravillosos. Y entonces se produce un cambio total. Fijaos qué dos expresiones tan importantes. De ninguna manera se podía enderezar. Y ahora leemos que al instante se enderezó. O sea, es que ¿verdad? Son las antípodas una cosa de la otra. Es algo maravilloso. Pero ahora llegamos al versículo 14. El versículo 14 es uno de los versículos que en la palabra de Dios casi te da vergüenza leerlos. Se te sobrecoge el corazón. Dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente, 6 días hay en los que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en sábado. Oh, qué tremendo, ¿verdad? El principal de la sinagoga, en vez de dar gloria a Dios, ha sido testigo de un milagro maravilloso, extraordinario, una mujer alienada, una mujer enferma, una mujer quebrantada. En vez de, habiendo sido testigo de ese gran milagro, en vez de dar gloria a Dios por ello, lo que hace es empezar a reprender. Parece como si este principal por un momento se hubiera sentido menos principal. El protagonismo lo ha tenido Jesús, lo ha tenido aquella mujer, y él es como si se hubiese quedado un poco desmarcado de la situación que se acaba de vivir. Y entonces dice esas palabras. Bueno, ¿por qué no venís en otras fechas, en otros días? ¿Tenéis que venir en sábado a ser sanados? Ese texto muestra incluso la cobardía de este hombre. Porque ¿quién había hecho el milagro? Había sido Jesús. ¿Con quién debía encararse entonces? Con Jesús. Pero no se atreve a dirigirse a Jesús. Se dirige a las personas, se dirige a la gente. No se atreve a enfrentarse con aquel hombre, con aquel ser que había manifestado su poder de esa manera tan extraordinaria. Es un texto triste, triste. Pero ahora, hermanos, llegamos, en mi opinión, al más hermoso. Pudiéramos pensar que el más bonito es el que hemos descrito, ¿verdad? Ese momento en que esta mujer encorvada, totalmente quebrantada por el contacto de Jesús, incorpora su columna y se encuentra con un nuevo horizonte, con una nueva vida. Pero permitidme, hermanos, que defienda desde lo profundo del corazón que creo que el texto más hermoso viene ahora. Y pareciera que no es así, pero vamos a analizarlo juntos. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta, que es hija de Abraham, a quien Satanás tuvo atada durante 18 años,
¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? ¿Por qué digo que este texto es tan hermoso? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Jesús a este principado, le está diciendo, tú cuidas de tu asno, tú cuidas de tu buey. ¿Por qué? Porque son tuyos. Como son algo tuyo, pues entonces no te importa. Tú en sábado les llevas y les das conforme a su necesidad. Pero esta mujer para ti no es nadie. Esta mujer para ti es una mujer. Pero para mí no. Para mí esta mujer es algo mío. Esta mujer la siento mía. Esta mujer es algo que toca mi corazón. Y si tú llevas a tu buey y a tu asno a beber y le das lo que sea necesario, yo no puedo permanecer impasible ante la necesidad de esta mujer. ¿Y qué más da que sea sábado? Realmente este texto, hermanos, nos habla ya no de lo que hace Jesús, que lo que hizo fue maravilloso. Nos habla de lo que siente Jesús. Lo que siente Jesús por cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos siente como algo suyo. Ayer hablábamos de la salud y de la enfermedad mental, ¿no? Y comentamos cómo todos nosotros, todos sin excepción, en este mundo de pecado, en este mundo complicado, donde las relaciones a veces son complicadas, donde nuestras personalidades muchas veces están heridas. Qué bonito darnos cuenta todos, ¿verdad? Que nuestros problemas, el Señor Jesús los siente suyos. Que cada uno de nosotros somos algo de Él. Que nos ve y nos siente de esta manera. Es importante lo que hizo, pero lo que siente es aún más importante. Es algo fantástico. Os pido que por favor busquéis el Salmo 146. En el Salmo 146 tenemos es un himno, un canto, ¿verdad? Sabemos que los salmos eran cantos. Y es un salmo de alabanza. De hecho, leemos a partir del versículo 1. ¿Tenemos el texto? ¿Tenemos? Salmo 146. Dice el salmista, empieza diciendo, alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Es un salmo de alabanza. Y vamos a saltar al versículo 7, donde habla de ese Dios. Y va describiendo una serie de cosas. Y os voy a pedir que me permitáis también la licencia de leerlo dos veces. Primero lo voy a leer literalmente, tal como está. Y después, si me permitís, lo voy a leer de una forma diferente. Ahí está proyectado. Dice el texto. Habla de Dios como aquel que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová endereza a los encorvados, Jehová ama a los justos. Jehová protege a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y trastorna el camino de los impíos. Amén. Permitidme que cambie ahora los artículos por adjetivos posesivos. Creo que la palabra de Dios nos lo permite, y esa es la licencia que os doy. ¿Verdad que podemos leer la palabra de Dios diciendo que nuestro Dios es el que hace justicia a sus agraviados, las personas que están sufriendo injusticia, que da pan a sus hambrientos? Jehová liberta a sus cautivos, Jehová abre los ojos de sus ciegos, Jehová endereza a sus encorvados, Jehová ama a sus justos, Jehová protege a sus extranjeros, Él sostiene a sus huérfanos y a sus viudas. ¿Verdad que podemos leerlo así? Porque el Señor nos siente como parte de Él. Nuestros problemas, nuestras dificultades las siente suyas. Y
quiero contaros una experiencia. Una experiencia que no es personal, pero que nos contó un pastor que realmente llegó a mi corazón. Estábamos estudiando en Sagunto unos cursos y vino para darnos una de las asignaturas un profesor, era originario de Irak, se había convertido al cristianismo y él había ido a estudiar, finalmente había podido, de una forma milagrosa, había podido ir a estudiar a Andrews y allí era profesor en ese momento. Y él nos contaba experiencias realmente extraordinarias. Pero hubo una experiencia que especialmente yo la abrigo en mi corazón como un tesoro. Él comentaba, el pastor Joseph Kidder, ese es su nombre. Este pastor nos refería, entre otras experiencias, una que, como digo, para mí la tengo ahí, en el centro de mi corazón. Él comentaba cómo en una ocasión iba volando, él lógicamente viajaba mucho, y entonces en uno de sus vuelos iba tranquilamente sentado en el avión, el asiento que le correspondía, pero en un momento determinado el avión empieza las turbulencias normales, ¿no? Las turbulencias que son molestas, ¿no? Pero el caso es que aquello que eran turbulencias empezó a convertirse en algo muchísimo peor. Eran turbulencias, pero ya no se le podía llamar turbulencias, era bom, bom, el avión empezaba para arriba y para abajo, esa sensación que te da a veces, ¿no? Si tienes esa sensación de que hay un descenso brusco, pero aquello se mantenía y venga para arriba y para abajo, aquello era terrible, tremendo, el avión se bamboleaba y bueno, la gente empezó a gritar. Él mismo decía, yo tampoco pude evitar gritar, o sea, era una situación extrema, aquello duró durante unos minutos, sabemos lo que puede ser eso, ¿no? Unos minutos ahí arriba con toda esa situación, y entonces había personas que empezaron a vomitar. Bueno, al lado estaba sentada una chica con dos niños pequeñitos. Y poco antes de que pasara esto, el pastor Joseph Kidder, que es además una persona muy afable, muy agradable, muy simpática, vio que estaba, la mamá iba sola, iba con el bebé, iba con una niñita, pues serían unos 2 años, y la mamá no conseguía hacerse con la situación, con los chiquitos, ¿no? Y entonces el pastor Joseph Kidder le había dicho a la mamá, ¿quiere que yo me ocupe de la nena y hacemos unos dibujitos y tal? Y la mamá pues accedió. Ah, pues bien, muchas gracias, muy amable, ¿no? Y entonces el pastor estaba allí con dibujitos y con cosas cuando se produce esto que acabo de describir. Entonces, bueno, personas allí vomitando, hay una gente chillando, etc. Y el bebé vomita. Y además vomita abundantemente. Bueno, ¿qué pasa? Cuando una persona vomita, normalmente vomita hacia abajo, ¿no? O sea, hacia adelante y hacia abajo, lógicamente, ¿no? Pero el bebé, ¿cómo lo tenía cogido la mamá? Lo tenía así mirando para ella. Entonces, el bebé, que se ve que había comido bien, le vomitó, pero vomitó, ¿eh? Bueno, una vomitera terrible. Bueno, cuando pasados esos minutos el avión ya se serena, el pastor Joseph Kidder nos decía, madre mía, mirar a aquella mujer era un poema. Estaba vomitada, la cara, la cabeza, el pelo, toda la ropa, aquello no tenía solución. O sea, la mujer intentaba limpiarse con todo lo que podía, pero aquello era imposible. Bueno, un aspecto, imagínate, el olor, todo el avión, muy malo. El caso es que llegan ya, aterrizan, y entonces el pastor Joseph Kidder, en la situación que tenía la mujer, intentó ayudarle con las maletas y tal, en fin. Y entonces él nos decía, yo intentaba ir al lado de la mujer, pero el hedor era tan fuerte que casi sin querer me iba quedando atrás. Y claro, luego decía, no tengo que ir. Entonces se adelantaba, ¿no? Pero realmente el aspecto terrible, el olor fatal.
Y entonces llegan ya a la sala, ya salen, recogen, ya todos salen fuera. Y en ese momento el pastor Joseph Kidder se da cuenta de que hay un hombre joven que viene corriendo hacia ellos. Deduce que es el marido. Y entonces efectivamente era el marido. Y el marido llega hasta ella, vomitada, maloliente, y le da un abrazo con todo el corazón. Y en ese momento, hermanos, Pastor Joseph Kidder nos dice, yo allí en medio, en aquella sala de espera, no pude evitar ponerme de rodillas y darle gracias a Dios por permitirle contemplar y comprender la forma en que Él nos ama a nosotros. Que aunque estemos oliendo mal, aunque hayamos cometido errores, aunque estemos muchas veces enfangados, malolientes, Dios nos sigue sintiendo como algo suyo. Aquel hombre pudo dar ese abrazo, ¿por qué? Porque aquella esposa, aquella mujer, aquellos hijitos eran suyos. ¿Qué más daba que olieran mal? ¿Qué más daba que estuvieran manchados? ¿Qué más daba que él mismo se manchara? El pastor Joseph Kidder decía, no pude evitar ponerme de rodillas y darle gracias al Señor. Porque Él nos habla de esa manera. Y es porque nos siente suyos. Hermanos, si yo os pregunto, ¿cómo me veis? Una pregunta un poco rara, ¿no? Supongo que bien, si estáis bien de vista me veréis bien, pero a ver a qué me refiero. ¿Me veis derecho? Más o menos. Quizás gracias a mi mamá, porque a todos, ¿verdad? La mamá muchas veces nos dice, ponte derecho, chiquillo, ponte derecho. Y vas así, ponte derecho. Si me veis derecho, más o menos, ¿no? Pero si me pudierais ver por dentro, os puedo decir que todavía quedan en mi vida encorvamientos. Todavía hay cosas en mi vida que están encorvadas. Por fuera, derecho. Pero por dentro, todavía hay cosas que yo quisiera que fueran de otra manera. ¿Os pasa eso a vosotros? De alguna manera, ¿verdad? Todos tenemos ciertos encorvamientos. Y sabéis, en una ocasión este texto, esta experiencia de esta mujer encorvada, lo leí, lo había leído muchas veces, como vosotros. Pero en una ocasión, ¿verdad? Y la palabra de Dios tiene eso. La palabra de Dios tiene que un día tú lees un texto bíblico, lo has leído muchas veces, pero ese día te coge así, ¿verdad? Te coge y te dice, que esto es para ti. Y sabéis, en aquella ocasión, porque es una ocasión muy puntual, muy concreta, en la que yo sentí eso, pareciera que el Señor me dijera, y estoy convencido de que me lo dijo, y esta noche me lo ha vuelto a decir de alguna manera. En aquella ocasión, cuando yo leí ese texto, el Señor me dijo, Antonio, un día toqué tu vida, tú andabas por aquí, por allá, y un día toqué tu vida. Y estás aquí porque yo toqué tu vida. Pero hoy quiero que te pongas de rodillas porque quiero tocarte otra vez. Y sabéis, en aquel momento yo tenía ciertas luchas con algunas cosas y tal. Quizás no grandes cosas, a lo mejor una persona diría, bueno, pues ¿qué importancia tiene eso? Para mí sí que la tenía. Y pude notar en mi vida, en mi propia experiencia, en mi propia carne, que algunas de las luchas que yo podía tener en ese momento y que de ninguna manera yo podía enderezar, el Señor las tocó y las enderezó al instante. ¿Nos creemos esto, hermanos? ¿Verdad que es posible? Dios es poderoso para esto. Yo lo he vivido con personas. ¿Sabéis? Yo he tenido a veces experiencias para gloria de Dios, no para mérito de uno, que no tenemos ningún mérito. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Dice la palabra de Dios.
Pero yo he visto a veces experiencias, he podido ser testigo, las he podido vivir, de personas con adicciones, y tener una oración, ponernos de rodillas, hacer una oración de unción, y esa adicción desapareció. Amén. Para gloria de Dios, para gloria exclusiva de Dios. En ese momento, en esa especie de diálogo que a veces el Señor, ¿verdad?, nos da el poder tener con Él. Me dijo algo, porque ¿verdad que nos creemos esto? Que Dios nos dice y nos dice con claridad en algunos momentos, de una forma extraordinaria. En ese momento el Señor me dijo, mira Antonio, este mensaje que ha sido para ti, cuando yo ponga en tu corazón que tienes que predicarlo, tienes que hacer un llamamiento. Y fijaos, yo soy una persona introvertida, de joven muy tímido, y yo soy introvertido, porque eso no se cambia. De hecho, a mí no me disgusta la introversión. Cada cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Pero, ¿sabéis? Yo no soy un pastor por mi carácter, por mi personalidad, muy dado a hacer llamamientos. A veces hay pastores, compañeros que hacen llamamientos y a mí me gusta mucho. Y digo, fíjate, el Señor pone en su corazón el hacerlo, estupendo. Yo mismo me siento llamado. Pero no soy de hacer llamamientos. Creo como más, por mi propia personalidad, como os digo, que cada uno pues, se siente llamado en su corazón y cada uno dice sí, no al Señor, sin necesidad de participar en un llamamiento. Pero el Señor, en esa ocasión, me dijo, tienes que hacer un llamamiento. Y yo lo voy a hacer ahora, hermanos. Yo voy a hacer el llamamiento. Yo voy a ofreceros, si puedo decirlo de esta manera, el hacer una oración de unción. Una oración especial de unción. Y cualquiera de vosotros, por favor, os ruego, nadie tiene que sentirse obligado, nadie tiene que sentirse incómodo, por favor, es lo que menos quiero yo. Pero si alguno de vosotros siente que hay encorvamientos, que en este momento el Señor quiere tocar, yo os invito a que os acerquéis aquí y nos podamos poner